Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Estamos gozosos esta tarde, amén, porque una vez más estamos aquí y podemos tomar este tiempo para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él merece toda honra, toda gloria. Amén. Vamos a dar lectura esta tarde en el Salmo 24. Salmo 24. El Rey de Gloria. Ese es nuestro Señor. Amén. Es un salmo muy bonito. Amén. Todos los salmos son bonitos y este es uno más de ellos. Amén. Es un salmo que habla de la grandeza de nuestro Dios y habla mucho de por qué lo adoramos, por qué lo exaltamos a Él, porque Él es el único Señor, Él es el Señor sobre toda la tierra, sobre todo el universo, y a Él damos gloria y honra esta tarde. Así dice este Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén, aleluya. A ese Rey damos toda gloria, toda honra. Amén. Él es el que está exaltado sobre todo nombre, sobre toda cosa. No hay nada más arriba de Él. Él es el único que está allá arriba. Él es el único a quien exaltamos, a quien adoramos, porque no hay nada más. ¿A qué más vamos a adorar si solo Él es el que está mero arriba? Amén. Y gracias a Dios que nos ha alcanzado. Gracias a Dios que aquí estamos por gracia de Él, por su misericordia. Usted y yo estamos aquí. Entonces vamos a alabar a ese Dios, amén, que está sobre todas las cosas. Amén. Vamos a hacer esta, amén, aleluya. Vamos a hacer esta oración, amén, porque sabemos que Dios nos bendice esta tarde. Aleluya, Señor Santo, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Señor sobre todas las cosas. Tú eres el Señor que creó este universo. Tú eres el Dios que nos creó a nosotros. Y por eso, Señor, porque podemos reconocer que no hay nada más que esté sobre ti, porque podemos reconocer que no hay nadie más que esté arriba de ti. Nosotros te exaltamos a ti, nosotros damos toda honra, toda gloria a ti, mi Dios. Gracias te damos porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, porque tú, Señor, nos has traído aquí. Gracias, Señor, te damos porque podemos reunirnos y podemos gozarnos en tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que tú toques cada corazón, que toques cada vida, que cada uno de nosotros que esté en este lugar podamos, Señor, adorarte de una manera voluntaria, de una manera individual, Señor, porque esta oración, esta alabanza, esta adoración es de cada uno, Señor. Y yo quiero poner de mi parte, yo quiero adorarte a ti, yo quiero alabarte a ti, Señor. Y que cada uno tenga ese sentir en nuestro corazón de poder alabarte, de poder adorarte solamente a ti, porque solo tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Estos cantos que vamos a cantar esa tarde son solamente para ti, Señor.
Te damos toda honra y toda gloria, Señor. Gracias te damos por todo y será todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe con un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno. El espíritu del Nazareno. En el Salmo 22 la Biblia te lo dice. En el Salmo 22 la Biblia te lo dice. Que la vida en la alabanza. En la alabanza de la vida. Que la vida en la alabanza. En la alabanza de la vida. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas. En el Salmo 22 la Biblia te Cántele lo al dice. Señor, hermano. En el Salmo 22 Cántele la al Biblia Dios de te la lo gloria. dice. Que la vida en la alabanza. Que la vida En en la la alabanza de la alabanza de su vida. pueblo. Que la vida en la alabanza. Cuando usted En le la canta alabanza sus de la vida. alabanzas, llegan hasta Y él. si le alabas te gozas. Y si le Gloria a alabas te Dios. gozas. Y si le alabas te gozas. Y si le alabas. Cantémosle pues Si a le él. alabas te gozas. Y si le alabas te gozas. Cantémosle Y si pues. le alabas te gozas. Y si le alabas. Gloria a Dios. Aleluya. Todo aquel que alaba al Señor recibe bendición de Él.
Gloria a Dios, los que le alaban se gozan en el Señor. Gloria a Dios. Cantémosle al Señor, hermano, haga fiesta para Dios. Deleitémonos cantándole y adorándole a Él. Sí, Señor, te adoramos en esta tarde. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias, sublime. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar.
que como libre fui, el mismo que venció la tumba, ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas, oh, 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 tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Sí, hermano. La muerte venciste, Podemos el adorar. velo partiste, la tumba vacía ahora está. Él es el Los único cielos declaran, que pudo vencer gloria la muerte proclama, al levantarse de la tumba. resucitaste en Ahora Él vive y reina por los majestad, siglos de los siglos. inigualable, Él lo hizo venciendo incomparable, para que tú y yo también hoy podamos por vencer siempre en el poder de Cristo. y tuyo es el reino, Aleluya. tuya es la gloria. Gloria. Tuyo el poder y Él tiene el poder para autoridad, rescatarnos, hermano, poderoso su nombre para es, levantarnos juntamente. poderoso Poder. su nombre es, el nombre de Jesús. Tiene la autoridad, el poder. Poderoso su Los que nombre creen en Cristo sean es, levantados. incomparable ser. Porque Él es Poderoso vida. su nombre es, no hay otro nombre. aleluya. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre es, Sí, Señor. incomparable ser. No más, Poderoso hermano. su nombre Nos es, rescató no hay el Señor. otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama. Él es el rey. Resucitaste en majestad, inigualable, Incomparable. incomparable, hoy por siempre reinarás, y tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. darnos vida. Poderoso su nombre es, Para adorarlo. poderoso su nombre Para es, rendirle a Él. nombre de Arrodillarnos. Jesús. Proclamar su nombre. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús. Poderoso su nombre. Por eso le adoramos a Él, hermano. Incomparable ser. Por eso podemos decir que Él es nuestro Dios. Que Él es el que se merece nuestra alabanza. Por eso nos humillamos ante Él. Nos rendimos al nombre glorioso de Jesucristo. Nombre glorioso y poderoso es el de Jesús. Aleluya. Nada podrá detener Algo la obra está del Señor. cayendo aquí. Nadie puede detener la obra del Señor Jesús. Es tan fuerte sobre mí. ¿Por qué no aprovechamos, hermano, en esta tarde para rendirnos a Dios? Mis manos levantaré. ¿Por qué no aprovechan esta tarde para dejar que su alma le alabe a Dios? Y su gloria tocaré. Vamos a meternos en adoración y ser adoradores Algo del está Señor, hermano. cayendo aquí. Que podamos probar de su presencia. Es tan fuerte sobre Tú puedes sentir hoy algo, joven, si le buscas con
todo tu corazón, mis manos porque el Señor te ama, levantaré. porque el Señor sabe que estás aquí y quiere Su bendecirte. gloria tocaré. Él quiere llenar tu alma en esta tarde, limpiarte. Y está cayendo. Él quiere que tú pruebes algo de Él. Su gloria sobre mí. No vamos a resistirnos a su presencia. Sanando heridas, Levanta tus ojos y levantando adora a Dios. Levanta tu adoración. Su gloria está aquí. Si quieres sentir, solamente adora. Y está cayendo. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí está mi corazón. Su Llénalo de gloria ti. sobre mí. Qué bonito es sentir su presencia. Sanando heridas, levantando Qué bonito es poder el sentir su caído. mano poderosa. Está aquí. Sí, Señor. Él es tan real que lo puedes Su gloria sentir. está aquí. Prueba hoy de su presencia. Algo está cayendo aquí. Sí, Señor. Que en esta tarde cada Es uno de tan fuerte nosotros sobre nos mí. vayamos bendecidos. Que en esta tarde, Mis manos Señor, levantaré. nos vayamos fuertes en la fe. Y su gloria tocaré. En esta tarde, Señor, tu Espíritu vaya con nosotros. Algo está cayendo Guiándonos. aquí. Que podamos sentir Es tan diario. fuerte sobre mí. Jesús, mis manos levantaré. Sí, Señor. Y su gloria tocaré. Ese Espíritu nunca se aparte de nosotros, hermano. Y está Joven. cayendo. Que el amor de Dios llegue siempre Su a nuestras gloria vidas. sobre mí. Que te sientas siempre fortalecido por Él. Sanando heridas, Dale gracias. levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Búscalo, búscalo, búscalo. Sanando heridas, Quita todo pensamiento. Dale a un lado otro pensamiento. Enfoca tu vida en Jesús. Señor. Su gloria está aquí. Sí, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Está Señor. cayendo. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Su gloria sobre mí. Aquí en este lugar donde nos Sanando heridas. A veces venimos cargados de cosas, joven, hermano. Su gloria está aquí. Vivimos en un mundo de tinieblas, Y está cayendo. pero su luz resplandece guiándonos. Su gloria sobre mí. Sí, Señor. Sanando heridas. Esto es para nosotros, para ti, hermano. Levantando al caído. Esto es para ti. Su gloria está aquí. Dios tiene cosas grandes para ti. Y está cayendo. Aleluya. No te sientes solo, triste. Su gloria sobre mí. Tú piensas que Sanando esperanza. heridas, levantando
adorarte, Señor. Gracias. Bueno, vamos a seguir adelante en el nombre del Señor. Vamos a leer ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 9. Yo creo que muchos hemos visto, hemos leído esta porción de la palabra del Señor en Hechos capítulo 9. Ahí tenemos un grande testimonio del poder de Dios derramado para salvación, en este caso a Saulo, el encabezado de este capítulo. Ahí dice conversión de Saulo, gloria a Dios, su llamado en el camino a Damasco. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 9 para que usted y yo podamos meditar en la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermano? Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta ahí, hermano, tome su asiento, dándole gloria al Señor. Aquí hay una verdad maravillosa. Algo especial, un testimonio glorioso. Pablo, el perseguidor de la iglesia, se convierte al evangelio, se convierte a Jesucristo. Y con esta escritura podemos mirar el poder de Dios manifestado, el poder de Dios hacia los hombres. Y ocurren cosas cuando el Señor, hermano, se manifiesta en el hombre. Cuando el hombre tiene un encuentro directo con Jesús, ¿verdad? Hay una reacción, hay una respuesta en el corazón del hombre cuando tiene ese encuentro directo con el Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí el versículo 3 que dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Aquí vemos, hermano, cómo el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a los discípulos del Señor.
Era un hombre que tenía un gran odio sobre los discípulos. Los amenazaba a muerte, los llevaba presos. Y vemos ahora aquí, hermano, que en camino a Damasco, Pablo, de una manera apresurada, él quería llegar a Damasco, donde estaban los discípulos del Señor. Él no estaba contento con que el evangelio se fuera predicando, ¿verdad?, por todas las ciudades. Ahora él va apresurado, ya llevaba cartas, ya llevaba autoridad para si encontraba alguno de aquellos creyentes, aquellos cristianos que predicaban su palabra, él tenía autoridad para llevarlos presos. Él iba apresuradamente. Él quería llegar hasta Damasco para poder prender a los cristianos. Pero algo tremendo ahí, hermano, aconteció. Algo sucedió repentinamente, hermano. Cuando él iba llegando a Damasco, algo sucedió, algo lo paró en seco, hermano Luna. Algo lo detuvo ahí. Pablo se detuvo en seco, hermano, cuando lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Oiga, qué encuentro tremendo. El único que podía detener a este hombre, hermano, era tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Algo de repente lo detuvo. Él iba impaciente, él iba desesperado, el hermano iba con esa prisa, pero algo sucedió en el camino. Qué manera tan especial, qué manera tan gloriosa, hermano, fue ese encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo. Algo maravilloso aconteció en ese momento que él, hermano, tuvo ese encuentro con el Señor. Un Pablo que amenazaba a los creyentes, a los hijos de Dios. Ahí estaba sucediendo algo maravilloso. Y eso es lo que acontece cuando Dios llega al corazón de los hombres. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí el corazón de Pablo estaba siendo transformado. Un Pablo duro, un Pablo aterrador, se quedó mudo. Se quedó, hermano, aterrado con lo que le estaba sucediendo. Usted puede ver en la escritura, en el capítulo 22 también, ahí señala cómo Pablo describe ese encuentro tan especial que él tuvo con el Señor. El versículo 6 del capítulo 22, usted puede encontrar cómo Pablo daba testimonio cada vez que se podía acerca de lo que había sucedido en ese camino a Damasco. Y es algo que podía contar porque fue una experiencia personal, hermano Luna. Fue un encuentro con el mismo Señor Jesucristo, el cual él estaba teniendo. Y mire, así como en el capítulo 9 que leíamos, aquí una vez más la escritura lo señala. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Gloria a Dios. Un resplandor sobrenatural.
¿Por qué era sobrenatural, hermano Luna? Porque era la presencia de Dios ahí manifestándose sobre Pablo. Fíjese a qué horas era el mediodía, cuando el sol está en su fuerza, en su mayor luz. Dice la palabra del Señor, hermano, que de repente, dice, aconteció a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Gloria a Dios. Aunque el sol estaba en todo su esplendor, la luz que lo iluminó trascendió el resplandor del sol. Se pudo sentir, Miguel, aunque estaba el día con esa luz solar, esa luz divina, esa luz sobrenatural, se distinguió, hermano César. Pues es el mismo Señor Jesús, oiga. Marcó la diferencia ahí. Ni esa luz natural pudo confundir que eso que estaba él viendo era la presencia del Señor. ¿Quién vive? Esas son las maneras en que el Señor Jesús, hermano, se manifiesta. Este era un encuentro directo, un encuentro personal, que el Señor, hermano, estaba manifestándose con aquel Pablo, perseguidor de la iglesia. Un Pablo, hermano, que tenía atemorizado a los hermanos. Ahora estaba él ahí, hermano, mudo, aterrado ante esa presencia divina. Ahí en el capítulo 9, el versículo 26, hermano, y los versículos 22 y 26, ahí señala algo, hermano, que los mismos discípulos tenían temor de ver cómo este hombre perseguidor de la iglesia ahora era un Pablo transformado. Ahí, hermano, los apóstoles tenían miedo todavía, porque sabían que Pablo era aquel que amenazaba a ellos, y aún él fue testigo, dice la palabra del Señor, de la muerte de Esteban. Pero vemos nosotros, hermano, cómo la manifestación gloriosa, ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, estaba cambiando el corazón de Pablo. Es algo glorioso ver la manera en que el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural. Las palabras que Pablo estaba escuchando, las palabras que Pablo estaba oyendo, fue algo sorprendente, fue algo glorioso, hermano, escuchar esas palabras que empezaban a retumbar sus oídos. Esas palabras que él estaba escuchando eran palabras divinas, eran palabras que estaban transformando el corazón de Pablo. Qué privilegio es poder escuchar la voz de Dios, tener un encuentro con el Salvador, tener un encuentro directo con Dios, hermano Israel. Eso es lo que acontece. Dios se manifiesta de muchas maneras hacia los hombres. Dios sabe que el hombre necesita un Salvador. Dios sabe que el hombre no puede llegar a Dios, decimos, por su propia cuenta. Pablo era un hombre pecador. Sabía que Pablo era un hombre pecador, aunque él era un hombre fariseo de fariseos, aunque él era un hombre temeroso de Dios.
Él dice en la palabra, dice palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dice él, yo soy el primero. Pablo, hermano, se está identificando directamente con el Salvador. Ahí mismo él está teniendo un encuentro personal, un encuentro que está taladrando su corazón, un encuentro en el cual él, hermano, se da cuenta, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estamos muertos en delitos y en pecados. Qué tremendo, hermano, ver cómo ese encuentro con Dios hace ver al hombre que está muerto en delitos y en pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ese encuentro, hermano, personal con el Señor abre el corazón del hombre. Colosenses, de la misma manera, capítulo 2, versículo 13, señala, hermano, cómo ante los ojos del Señor Jesús el hombre se da cuenta que es pecador y que el Señor puede rescatarlo. Y vosotros y a vosotros que estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos nuestros pecados. Eso es lo que hace el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Pablo, que pensaba que él era un hombre fiel, temeroso de Dios, se encuentra, hermano, con el autor de la vida, se encuentra con el mismo Dios y se da cuenta, hermano, que él también necesitaba ser salvo. Una manera muy clara que Pablo da a conocer en Tito, capítulo 3, versículo 3 al 5, podemos mirar ahora este mismo hombre, hermano, predicando el evangelio, ya convertido al evangelio. Él empieza a dar luz, hermano, a todo lo que él recibió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en la cual el evangelio, hermano, es predicado, por lo cual el hombre necesita alcanzar perdón, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor con nosotros, con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué aclaraciones tan grandes podemos encontrar, hermano, ahora en un Pablo que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El versículo 4 ahí mismo del capítulo 9 que leíamos dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Oye, qué encuentro ahí, hermano. Qué manera del Señor manifestarse a Pablo y de qué manera el Señor trata con él. Ahí cuando Pablo escucha esa voz divina y esa voz que lo menciona su nombre 2 veces, le dice: Saulo, Saulo. Ahí, hermano, se cree que esa palabra o esa tensión de decirle Saulo, Saulo, estaba aconteciendo algo tremendo en los oídos de Pablo, algo que estaba taladrando, decimos, su corazón, su alma, estaba produciendo una angustia en su alma. Estaba teniendo un encuentro con el Señor, hermano. Algo estaba sucediendo. Saulo, Saulo. Su alma estaba sintiendo, hermano, algo dentro de su corazón, que él podía oír esa voz que le llamaba, esa voz que lo estaba transformando, esa voz que lo estaba tratando en su corazón. Era algo tremendo. Él era el que odiaba el evangelio. Él no amaba a los hermanos. Él era un perseguidor de la iglesia y ahora su corazón se estaba sintiendo culpable. Ahora él estaba sintiendo, hermano, que estaba equivocado, que él estaba viviendo una vida en contra de la voluntad de Dios. Y el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Estás peleando contra el mismo Dios. Qué tremendo, hermano, ese encuentro. Él estaba viendo en su alma, en su corazón. Él estaba recibiendo la palabra del Señor. Él se estaba rindiendo al Señor. Él estaba dejándose de resistir, porque su corazón era un corazón duro. Mas las palabras del Señor Jesús empezaron a producir una luz para que Pablo pudiera comprender lo mal que él estaba. Y repito, Efesios 2:1, que él estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Él empezó a descubrir, hermano, que su alma necesitaba a un Salvador. ¿Por qué me persigues? Escuchó esa voz que le decía: ¿por qué me persigues? Aunque él perseguía a sus discípulos, él estaba, hermano, persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Ahí es donde le estaba entendiendo, hermano, que no era a los mensajeros a quien perseguía, sino que él estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Amén. Así que todo el que lucha contra la obra del Señor y sus seguidores, contra el mismo Señor se afrenta. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miremos ahora, hermano, ahora si un hombre violento está siendo confrontado por ir contra los cristianos. Ahí Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre violento, un hombre, hermano, que amenazaba a los hermanos, ahora está siendo afrentado, hermano, por el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué ocurre entonces, hermano, cuando el hombre tiene un encuentro directo, personal con el Señor Jesucristo? ¿Qué ocurre, hermano César?
La palabra de Dios es poderosa. Algo está pasando en el alma de Pablo. Este encuentro, hermano, tuvo un revés. Él iba ¿a dónde? A perseguir a los cristianos. Pero ahí, hermano, en seco el Señor lo detiene y ahí entra un revés. El que no creía, el que odiaba la fe cristiana, el que detestaba la predicación de aquellos discípulos que predicaban el mensaje único de redención y de salvación, ahora estaba recibiendo la palabra de Dios. Y me llama la atención otro de los versículos que hay en la palabra del Señor, en Hechos capítulo 4:12. Cómo, hermano, el hombre puede darse cuenta que solamente hay un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Pablo estaba, hermano, ahora siendo transformado. Dije, hubo un revés. El que odiaba la iglesia, el que odiaba la predicación, el mensaje, el que sabía del mensaje de redención, ahora, hermano, está confrontado al Señor, confrontándose directamente con el Señor. Y mire qué tremendos mensajes podemos encontrar. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora todo lo que rechazó se convierte en una esperanza de salvación y de redención para la vida de Pablo. Esto es algo maravilloso. Ese revés solamente lo puede encontrar el hombre viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Él es el que aclara, hermano. Él es el que aclara, el que da luz a los hombres. Ahí en el versículo 5 vemos la respuesta de Pablo cuando oyó esa voz que lo llamaba. Él responde y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Esta expresión surgió desde el corazón de lo profundo de Pablo, hermano. Esto es algo tremendo. Saulo aquí está exclamando una convicción, reconociendo que esto que él estaba viendo, esto que él estaba oyendo, era algo divino. Él sabía que se trataba de Dios. Él sabía que esa experiencia que estaba viviendo tenía que ver con Dios. Por eso dice de esa manera: ¿quién eres, Señor? Rendido, humillado, hermano, él está reconociendo que Jesucristo es el Mesías. Gloria a Dios. Es algo tremendo. Mire lo que dice ahí en el versículo 22. Es algo que Pablo en su mensaje afirma cuando quería o predicaba el evangelio y los hermanos tenían desconfianza de él. Él daba esa aclaración tremenda. Él quería que los discípulos se dieran cuenta que él, hermano, estaba convencido que el Señor Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios. Mire, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Gloria a Dios.
Esto es algo tremendo. Esto es lo que hace el evangelio. Aquel que iba en contra del Mesías, de Jesús, ahora, hermano, está tan convencido y se esforzaba, buscaba la manera de poder anunciar que Jesucristo era el Mesías. ¿Quién vive? En ese encuentro, Pablo sabía que se trataba de Dios. Pablo reconocía que Jesús era el Mesías, que el mensaje que sus discípulos predicaban era un mensaje verdadero, era un mensaje auténtico, era un mensaje divino. Ahora Pablo está ahí dándose cuenta, hermano, que estaba luchando contra Dios. Él se da cuenta que él estaba luchando contra Dios. Cuando Saulo oyó las palabras que le decían en respuesta a lo que él preguntó: ¿quién eres, Señor? Esa voz, hermano, que surgió, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, qué tremendo, hermano. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Oiga, su alma recibió la luz que confirmaba la verdad. Ahí la resistencia de aquel Saulo, aquel Pablo que se oponía, dejó de resistirse. La resistencia de Saulo fue aplastada, hermano, al instante. Su corazón, hermano, se desgarró en un arrepentimiento genuino. Él sintió la presencia del Señor, su fe fue sanada. Pablo se dio cuenta qué tan poderoso es el evangelio. Y me gusta, hermano, cómo Pablo después en sus cartas confirma, hermano, el poder del evangelio, que pudo desarmarlo, que pudo derribarlo, que pudo cambiarlo, que pudo llevarlo a un arrepentimiento directo con el Señor Jesucristo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga, qué tremendo. Él se humilló, se arrepintió, se dio cuenta del poderoso nombre de Jesucristo. ¿Quién vive? Romanos capítulo 1, versículo 16. Me gusta la manera en que después Pablo da a conocer el poder del evangelio, hermano César. El poder que lo transformó, el poder que lo paró en seco yendo él a Damasco. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Leyendo ahí en el proyector, ahí esta escritura que tenemos ahí, hermano, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 17. Pablo es convertido al evangelio. Primera de Timoteo 1, 13 al 17. Fíjese nomás, este hombre fue transformado de una manera personal, directa, por el mismo Señor Jesucristo. El Señor sigue salvando, hermano. De muchas maneras el Señor se manifiesta a los hombres. A Pablo el Señor se le manifestó de una manera directa, pero aún así el Señor
sigue salvando a los hombres, rescatándolos de la manera de vivir. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién eres tú, Señor? Pablo está reconociendo quién es el Señor. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera en que llegaste a transformar nuestros corazones. Nos limpiaste, nos lavaste, nos sacaste, Señor, de las tinieblas. Nosotros que estábamos muertos en delitos y en pecados, tú extendiste tu misericordia. Por la misericordia de Dios, hermano, usted y yo estamos aquí ahora por el poder de la palabra de Dios. Ahora nosotros hemos alcanzado salvación y vida eterna. Todo hombre, hermano, no puede resistirse a la palabra de Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos has salvado, porque has roto cadenas, Señor, porque nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, mi Señor Jesús. Dele gloria a Dios por su salvación, hermano. Dele gloria a Dios porque tenemos un Dios que transforma los corazones. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde. Y adelante en el nombre del Señor.